Alicia. Y bueno, felizmente Alicia Grasso aceptó venir a platicar con ustedes. Les presento sin más preámbulo a Alicia Grasso. Gracias. Gracias Miguel, gracias a todas las autoridades de la AECEF por esta invitación. Veo que hay muchos alumnos que están allá atrás parados y acá adelante hay muchos asientos, así que ¿por qué no se acercan y van a estar más cómodos? Bueno, y a mi currículum voy a agregar algo de mi corporalidad, porque tienen datos sobre mi profesión, sobre mi rol docente, pero nuestra corporalidad tiene otros aspectos. Entonces, si bien hice todo eso, también tengo 4 hijos, Gabriela, Cecilia, Javier y Verónica, y 10 nietos, que no voy a nombrar todos sus nombres porque el mayor tiene 19 años, Tiago, y la más chiquita tiene 9 meses, Julia. Y después en el medio tengo todas las edades, como para entretenerme con la corporalidad de ellos. Bueno, esta conferencia se titula El desafío de una nueva corporalidad humana. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué existe una nueva corporalidad humana? ¿Y por qué es un desafío? ¿Por qué hay una nueva corporalidad humana en este momento? ¿Y qué mutaciones se manifiestan en la actualidad en la corporalidad humana? Vamos a ver que en nuestra evolución como especie, como ser humano en la Tierra, hemos tenido muchas mutaciones. Cuando nos pusimos de pie, cuando nos erguimos y no utilizamos las manos para desplazarnos, las manos fueron utilizadas para construir herramientas, para construir armas, y comenzó una manipulación, una motricidad fina que no tenía cuando se usaban para desplazarse. Con la posición erguida comienza también una transformación en el torrente sanguíneo del cuerpo, del físico, y hay mayor afluencia de sangre al cerebro, lo cual posibilitó el desarrollo de capacidades que antes no tenía. Y también en la medida en que el ser humano fue desarrollando el aparato fonador, dejó de emitir sonidos o gritos para comunicarse y comenzó a comunicarse con palabras, con oraciones, y surgen entonces los diferentes idiomas. También con la comunicación hemos hecho toda una mutación escrita, desde aquellos palotes o aquellos dibujos tan rudimentarios, cada vez con mayor apropiación de habilidades, se fueron desarrollando también formas de escritura. El ser humano, como les digo, en su contextura, en su forma, fue cambiando la talla, la fuerza, fue cambiando su apariencia, fue disminuyendo el pelo, el vello en el cuerpo, fue cambiando diferentes aspectos, pero también fue cambiando el contexto. En la Tierra fue cambiando la superficie de la Tierra.
y eso posibilitó también que de la agrupación muy primaria, muy rudimentaria en un principio, en donde se eran nómades, pasemos a establecernos, y así aparecen los grupos, las comunidades, las familias y demás. Como estamos viendo, bueno, hay mutaciones que tienen que ver con la forma, con la apariencia del ser humano, pero también con la forma de vivir. Y nos hemos ido adaptando, haciendo adaptaciones provechosas al medio, porque de pronto las diferentes maneras de agruparse y de vivir y de desarrollar comunidad también tienen que ver con el medio. No es lo mismo vivir en zonas muy desérticas como en zonas selváticas. Todo eso provoca una corporeidad diferente, y como están viendo en la diapositiva, parece ser que las últimas mutaciones que tienen que ver con el Homo sapiens, bueno, diferentes corrientes filosóficas derivan al Homo informaticus y al Homo cibernético. Y de esto se trata entonces lo que vamos a ver hoy. A ver, ¿cuál es el desafío de los cambios que en este momento está sufriendo nuestra corporeidad, porque se acerca cada vez más a un cuerpo cibernético, tecnológico? ¿Sí? ¿Cómo percibimos nosotros? ¿Cómo sabemos qué es la corporeidad? La corporeidad es un término que surge de la fenomenología, con Merleau-Ponty. Y él, cuando está en el siglo XX, a mediados del siglo XX, cuando él está hablando de la percepción, dice: nosotros no estamos delante de nuestro cuerpo, ni estamos dentro de nuestro cuerpo. Nosotros somos el cuerpo. Pero fíjense que al decir somos el cuerpo y somos la vida, amplía el concepto dual que se tenía hasta ese momento de mente-cuerpo, lo amplía de tal manera que utiliza la palabra corporeidad. Mi cuerpo es mi vida, mi cuerpo es mi corporeidad. Al decir corporeidad, incluye la percepción de un cuerpo mucho mayor al físico-mente o al cuerpo alma religioso, amplía la dualidad que había hasta ese momento. Entonces, ¿cómo se percibe una corporeidad? Se percibe a través de sensaciones, impresiones, representaciones y pensamientos, que en nuestra cultura podríamos resumir en 4 cuerpos: en el cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Digo nuestra cultura porque, como verán de pronto en la foto, el cuerpo emite vibraciones, emite luz, emite energía, y hay otras culturas que conciben al cuerpo como una suma de chakras, como una suma de energías. Pero nosotros vamos a acotarlo en estos 4 cuerpos. Las percepciones del cuerpo físico son muy fáciles porque son 5, son los sentidos: vista, oído, gusto, tacto. Es muy sencillo porque el cuerpo físico es visible, es material,
Incluso dentro del cuerpo físico hay diferentes estados, el sólido, líquido y gaseoso, pero tenemos una evidencia científica de esto. Las percepciones del cuerpo mental ya son diferentes, porque en el cuerpo mental tenemos pensamientos y la percepción de los pensamientos son impresiones, son conocimientos, ya es diferente. Y del cuerpo emocional y espiritual también. Las percepciones de estos tres cuerpos que son sutiles, que no son sólidos, que son sutiles, y que se miden en velocidad de luz, en intensidad de vibración, son muy diferentes y cada uno tiene sus propias sensaciones, sus propias impresiones. Ustedes verán que de pronto hay quienes son capaces de entender o de sentir o de representar o de pensar de forma diferente. No todos tenemos las mismas percepciones de estos cuerpos. Sí. Entonces, ¿qué cuerpos percibo de mí y de mi mundo? Cada uno, ¿qué cuerpos percibo? Porque con las percepciones de esos cuatro cuerpos podemos decir que tenemos cuerpos interpretados, cuerpos enseñados, cuerpos expresados, cuerpos vividos, cuerpos prolongados, cuerpos culturales, cuerpos sociales, cuerpos tecnológicos. Y además, todos estos son cuerpos que recuerdo, cuerpos recordados, cuerpos que habito en este momento y cuerpos imaginados. Todos estos cuerpos no están así como están escritos uno detrás de otro en jerarquía, sino que están actuando simultáneamente en esta persona que somos cada uno de nosotros, en esta corporeidad. De ahí la imagen de sensación de estar unidos. Muchos cuerpos están funcionando en este momento en cada uno de nosotros en alternancia y en simultaneidad. Sí. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuáles son los cuerpos interpretados en educación física? Interpretados es una representación mental. Yo interpreto algo con mi mente, con mis pensamientos. Los cuerpos que nosotros utilizamos en nuestra profesión, la representación de los cuerpos que nosotros utilizamos en nuestra profesión son básicamente dos: la imagen corporal y el esquema corporal. El esquema corporal, como está el dibujo de Leonardo da Vinci, de las proporciones del cuerpo humano, el esquema corporal es inmediato. Es una información que nosotros tenemos de largo, del ancho, una información en 3D, de 3 dimensiones, del espacio, del tiempo, de nuestro cuerpo, del contexto, con medidas más o menos específicas. Por ejemplo, si yo tengo que hacer el pase en una valla, si tengo que pasar una valla, bueno, voy haciendo en mi mente toda esta estructura de información de mi esquema corporal, del alto de la valla, de la distancia, el momento en que tengo que picar, bueno, toda esta información es información del esquema corporal, de la representación que yo tengo de mi cuerpo situado en el espacio como esquema corporal. Pero ¿qué pasa? Tengo todo esto y digo, sí, yo puedo pasar la valla, pero
O pico antes y me tropiezo con la valla, o no lo hago, o me freno. Algo me pasa que contradice toda esa información que yo tengo encima. Y lo que me pasa es mi imagen corporal. La imagen corporal, como en el cuadro está mostrando un espejo, es como me veo yo, lo que yo creo de mi cuerpo, que es distinto a las medidas, a todo lo que hablé antes, y que se forma con la influencia a través, desde el momento que nací, con la influencia familiar y social. Si yo creo que mi cuerpo es torpe, seguramente no voy a poder, por más que tenga la información de que es hábil para pasar esa valla, no lo voy a poder hacer, porque tengo la información de mi mamá diciendo: tené cuidado, eso puede ser peligroso, mirá que cada vez que quise saltar me encontré con mi mamá o mi papá o mi familia o alguien que me dijo que no. Y también que me dio: mirá que vos no sos muy hábil, tu hermano es mejor, impresiones o sensaciones que tenemos de aquellos que nos han dicho cómo somos. Y la sociedad también nos dice cómo somos. Yo soy muy gorda para pasar esa valla, o yo soy muy flaca, o yo soy muy petiza, o yo soy muy alta, etc. Estos modelos sociales influyen en nosotros en el momento de la acción. Y ese es el esquema corporal, la representación que tengo de mi cuerpo, lo que yo creo que es mi cuerpo. ¿Cómo se manifiesta el cuerpo expresado? Vieron que en la lista de los cuerpos que nos habitan está el cuerpo interpretado, que acabamos de ver, y está el cuerpo expresado. Nuestro cuerpo se expresa con un lenguaje que es gestual, postural, tonal. Según el tono de voz, lo que yo digo puede ser agradable o desagradable, o neutro, según el tono de mi voz. Según el rostro, según la mímica, el rostro tiene dos zonas muy expresivas, que es la zona de los ojos y de la boca. Entonces, con una mirada yo puedo expresar una bienvenida, o si levanto los ojos, y aunque tengo una persona enfrente, yo levanto los ojos y miro para otro lado, evidentemente no la integro en mi corporalidad. Es un alejamiento. La mirada, miro lo que me interesa, me acerco a lo que me interesa. Las posturas también denotan eso. Si yo tengo una postura de atención en donde me proyecto hacia el objeto de atención, es claro mi lenguaje de que estoy expresando justamente atención. Ahora, si yo estoy retrocediendo y si yo estoy cruzando los brazos, y si yo estoy con otra postura en donde estoy mostrando una defensa, donde estoy mostrando que no tengo interés y que quizás no estoy muy interesada. Bueno, algunos están mostrando que tienen calor. Me doy cuenta también por sus gestos. No molesta, pueden seguir apantallando. A lo que voy son los ejemplos. También con la boca, podemos mantener la boca cerrada, pero podemos fruncir los labios de manera tal que estamos demostrando disgusto. O si sonreímos con la boca abierta, estamos mostrando una bienvenida. ¿A qué voy con todo esto? Que el cuerpo se expresa más allá. Somos una totalidad, somos pensamiento, emoción
somos físico y somos también espíritu, pero el físico está mostrando pensamientos y emociones. El físico está hablando por sí solo. Y fíjense en la foto de más abajo, donde las manos son conversadoras por sí solas. Los gestos, tenemos gestos universales que hemos construido, gestos de bienvenida, las manos abiertas generalmente son, y también cuando uno levanta las manos así muestra que no es peligroso. Las manos abiertas siempre son gestos de bienvenida. La mano cerrada, el puño, indica fuerza y muchas veces indica violencia, indica rechazo. Las manos son conversadoras por sí solas. En diferentes estudios en donde en una cámara Gesell, que es una cámara cerrada que tiene un espejo, y detrás de ese espejo están los investigadores observando, y en esa cámara dos personas tienen un argumento. Por ejemplo, se les da un argumento a dos personas de diferentes sexos que tienen que desarrollar una conversación sentados, uno de cada lado de la mesa. Entonces, tienen que saludarse, tienen que argumentar, tienen que seducir, tienen que discutir. Detrás de la cámara Gesell, que no se los ve ni se los oye, no se le ve la boca ni se los oye, claramente se puede ver cuando están conociéndose, cuando están seduciendo, cuando están discutiendo, por los gestos de las manos, porque las manos nos delatan, los gestos de nuestras manos nos delatan. Sí. ¿Cómo se registra el cuerpo vivido? Otro de nuestros cuerpos. El cuerpo vivido tiene que ver con el tiempo. El tiempo, día, hora, minuto, el tiempo medido por los aparatos que nosotros inventamos, tenemos que sacarlo de nuestra mente en este momento y entender el tiempo vivido por nosotros, desde aquellas cuestiones que suceden en nuestra vida. Entonces, la hora, la velocidad del tiempo puede ser el rápido y lento, puede ser muy distinto. Un examen puede ser muy rápido o muy lento según sé o no sé. Y el antes y el después también puede ser el ahora. De pronto, algo que nos sucedió anteriormente, por alguna razón, lo recordamos en este momento y nos sentimos tal cual como sucedió anteriormente. En este cuadro, en donde es el de Chagall, un cumpleaños de la mujer, que el hombre le regala las flores, fíjense que el artista muestra la eternidad de un beso y de una emoción. El hombre no tiene brazos, pero la sensación es que está rodeando, la está abrazando con todo su cuerpo. Y ambos están en el aire. El amor es como estar en el aire. Sí. ¿Cómo se alarga el cuerpo prolongado? Lo mismo que con el tiempo. El espacio como nosotros lo conocemos, espacio parcial, espacio total, distancias espaciales, distancia íntima, distancia personal, distancia social, distancia pública. Todas estas distancias y todo lo medido es algo que en cada corporeidad funciona de otra manera. La distancia íntima, que sería
muy corta, de unos centímetros, en donde puede entrar muy poca gente, bueno, según como nosotros vivimos, puede entrar mucha gente. Y por ejemplo, cuando estamos festejando un tanto, un gol, algo así, en nuestra distancia íntima, hay un montón de personas. Los objetos, nos prolongamos en objetos. ¿En qué objetos? En todo lo que usamos, en la ropa, en la comida, en todo aquello que nosotros le damos identidad. En la foto hay un auto que es muy propio de prolongarnos en nuestro vehículo. Un auto, una bicicleta, una moto, forma parte de mi corporeidad. Es a lo que le doy mi identidad. Nos prolongamos como aquel cuadro, que es una madre y una hija, en nuestra descendencia, en nuestros hijos. El ser humano tiene dos formas de poder trascender, de poder seguir viviendo, de poder existir a través de su linaje o a través del mayor tiempo posible que pueda hacer que su físico viva. Entonces, nos prolongamos a través de nuestros hijos. Eso se nota porque generalmente uno dice, mira, habla o camina como el padre o la madre. Pero también nos prolongamos los docentes a través de nuestros alumnos. Porque también, mira, tal cual como tal profesor o como tal formador. Y también por nuestras mascotas, forman parte de nuestro mundo, de nuestra corporeidad, ya no es de nuestro mundo. Cuando digo forma parte de mi corporeidad, es porque le di identidad. ¿Y cuántas mascotas son como familia nuestra? Le damos esa identidad. Y por nuestra firma, acá hay una firma, y la firma es la forma de corporizarnos en un papel. Todos los documentos que nosotros firmamos, que ponemos la firma, es la forma de corporizarnos en la sociedad. Sí. Pero ahora, en la actualidad, nos corporizamos en el cuerpo artificial. Esto es muy nuevo y es el cuerpo tecnológico. Y entonces nos preguntamos, ¿es el cuerpo tecnológico la nueva corporalidad humana? Fíjense en la foto, está muy bien, muy bien. Fíjense, todos conocemos la famosa, porque alude a Hamlet, que con un cráneo, su frase es ser o no ser. Está interpelando al ser humano su esencia. Soy o no soy. No soy cuando me morí. Soy o no soy. Y fíjense que el avance tecnológico, la ironía de la foto, es que una máquina está sosteniendo un cráneo preguntándose ¿quién sos? Porque ya el ser pertenece a la robótica, a la máquina. Y también esta foto, la de Miguel Ángel, que es el ser humano que está tocando con un dedo a Dios, pero cada vez el ser humano es más robótico, porque tenemos más prótesis robóticas. Y uno dice, no, yo no tengo ninguna, pero capaz que tengo ya el tener un implante dental ya no es nuestro, ya es una prótesis. Entonces, cada vez más el ser humano, para optimizar el físico, tiene más prótesis robóticas. Y entonces, ¿qué somos? Somos cyborg, mitad humano, mitad tecnológico. Somos androides. ¿Qué somos? ¿En qué estamos mutando?
Y acá está la del teléfono, que está enraizado en nuestra mano. ¿Y quién puede negar que el teléfono es realmente parte de nuestra corporalidad? El teléfono es no solo nuestra identidad porque es mío y porque le puse todos los emoticones y todas las cosas. No, el teléfono forma parte de mi vida, forma parte de mi hacer y también en algunos forma parte de su ser. ¿Por qué? Porque en este momento hay mundos digitales. Y ahí vamos a la otra diapositiva. Hay mundos digitales. Algunos viven en el mundo real y algunos vivimos muchas veces en el mundo digital. Y en el mundo digital no es solo que estamos para hacer, por ejemplo, como hoy un check-in o algo por la web. No, en el mundo digital vivimos. Hay juegos de rol, hay diferentes situaciones en donde vivimos más en un mundo digital que en un mundo real. Y esa también es el cuestionamiento de, bueno, si el ser humano, así como no usamos las manos más para desplazarnos y se desarrolló todo esto en la mano, si no estamos usando el cerebro porque el mundo digital nos lo hizo tan cómodo, bueno, ¿se irá achicando el cerebro? ¿Se irá achicando la porción humana, de esencia humana, de emoción, de pensamientos? Por ahora pareciera que no las emociones, pero ¿no está pensando la máquina más rápido y mejor que yo? Son todas cuestiones como para pensar. Ya hay filosofías con respecto a esto, ya hay filosofías, por ejemplo, el transhumanismo, que dice que el hombre como nosotros, el ser humano como nosotros somos, es obsoleto, porque en el afán de mejorar y de que sea más fácil vivir a través del mundo digital, el ser humano se va haciendo obsoleto y que va a caer en desuso tener un cuerpo como nosotros lo conocemos. Son extremos de diferentes filosofías, pero también las filosofías existieron en un momento en el industrialismo, cuando el hombre creó la máquina. También se pensaba eso. ¿Qué va a pasar ahora? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Nuestro camino va a ser una terminal conectada a una máquina. Estas son cuestiones que nos interpelan cuando decimos el desafío de una nueva corporalidad humana. Porque es nueva y cada vez es más nueva. Porque, fíjense, ayer yo estaba haciendo un recorrido por el Museo Sumaya, creo que se llama, ¿no? Y ahí mostraban desde cómo se comunicaba uno con un teléfono antiguo hasta el actual. Y cómo cayó el desuso en un muy corto tiempo, una herramienta que el ser humano inventó para comunicarse, para vivir mejor. Bueno, estas son las cuestiones de nuestro cuerpo artificial hoy. Entonces, la pregunta es, ¿percibimos nosotros todas las dimensiones corporales? La dimensión singular es individual. Percibo todas mis dimensiones, todos mis cuerpos, la dimensión singular, la social, o solamente percibo mi grupito, mi país, mi provincia o mi estado. Percibo la dimensión cultural,
percibo todas las diferentes culturas que forman parte de mi corporeidad. Fíjense, cuando hablo de culturas, vengo de un congreso en Michoacán, uno de los ponentes dice, yo me hice una prueba de ADN y resulta que tengo tanto por ciento de italiano, tanto por ciento de libanés, tanto por ciento, y empezó a nombrar, y resulta que todos nos reíamos porque decía, tenés de todo el mundo, sí, porque tengo un porcentaje hasta afroamericano, porque algún ancestro mío fue así. Entonces, él sí percibió y tiene la evidencia de todas las culturas que conviven en sí mismo. Percibo la dimensión cultural, mi dimensión cultural, y percibo también mi dimensión tecnológica. Estas son las percepciones que en este momento tenemos que tener muy en claro. Y me voy a dedicar un poco al cuerpo social, porque así como les dije esto del ADN, Andersbacher es un artista y es un arquitecto austríaco que creó la teoría de las 5 pieles, que se trabaja muchísimo en inicial y en primaria, porque él dice que el ser humano no tiene, el ser humano tiene 5 pieles. La primera es la epidermis, que es la que recubre el yo. La segunda es la ropa, y él lo llama el pasaporte social. Nuestra ropa es nuestra piel y es con la que nos mostramos, el cuerpo expresado, el cuerpo mostrado. La tercera es la casa, el hogar, donde nací, donde crecí, el hogar donde vivo, es donde me siento protegido como una piel, en donde yo me desarrollo, donde desarrollo lo más íntimo mío, donde me desarrollo con todos estos cuerpos. La casa. Pero después viene el cuerpo social, que como les digo, el cuerpo social es la pertenencia. Cada uno tiene un cuerpo social diferente según a qué se siente perteneciente. La pertenencia a una comunidad, a un país, a una región, porque no es lo mismo, por ejemplo, yo soy mujer de mar, yo soy hombre de montaña, eso es región, que no tiene que ver con los países delimitados. Región. Y es como que entonces cuando llegamos a la región vamos a ampliar esa piel y me siento perteneciente. Fíjense, ustedes, su cultura tiene esta pertenencia a la Pachamama, perteneciente a la naturaleza, pero a la naturaleza con todos sus seres vivos. Cuando yo me siento perteneciente a la naturaleza con todos sus seres vivos, me siento perteneciente al reino vegetal, al reino animal, al reino mineral. Por eso también algunas culturas dicen el abuelito montaña o el padre el sol, la madre luna. Me siento familiar, perteneciente a la naturaleza, al mundo. Mi mundo puede ser así chiquitito como puede ser inmenso, como puede ser el planeta. Y me voy hasta más allá, porque también me puedo sentir perteneciente a las estrellas, al universo, y estamos entrando ahí en lo que sería un cuerpo espiritual. El cuerpo social tiene que ver con el cuerpo espiritual. En la medida en que yo me siento perteneciendo a estas categorías,
como por ahí se puede visualizar en ese cuadro que es de Anderwasser, como metido, poroso, en todas estas categorías, es la dimensión espiritual que tengo, de respeto y de convivencia con todos los seres vivos que existen. Entonces, ¿cuál es el desafío pedagógico? ¿Cómo hago con todos estos cuerpos? Porque fíjense la complejidad, hasta dónde fui desarrollando la complejidad de la corporeidad. ¿Qué hago con todos estos cuerpos? Primero tengo que hacerme el chequeo, a ver hasta dónde llego yo, hasta dónde llegan, hasta dónde vivo, hasta dónde habito estos cuerpos. Con eso, ay no, eso que dijo ni me meto ni me interesa, no son para mí. Y otros, sí, esto es para mí. Primero hacer el chequeo de uno mismo como maestro, como docente. A ver, ¿cuáles son todos los cuerpos que habitan mi corporeidad? Y a partir de ahí, poder entender la corporeidad de nuestros alumnos, poder entender las dimensiones que están actuando, entender para incluir e integrar. Son dos palabras que es muy fácil decirlas, pero si yo no lo integro, si en mi corporeidad no entra el vecino, ni el perro que ladra que me molesta, ni el presidente que no lo soporto, ni si en mi corporeidad no integro, me quedo acá, no comprendo, no miro las diferencias, porque para integrar la corporeidad es fundamental conocer, ver las diferencias. No significa que voy a copiarme y voy a ser como el otro, porque el otro es una planta, un animal, el otro es un adulto, un niño. No voy a ser como el otro, pero voy a entender al otro y voy a ver cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes. Y a partir de las similitudes voy a empezar a integrar, a incluir, con cualquier actividad. No, porque esta actividad no es inclusiva. Todas las actividades son inclusivas. Entonces, con cualquier actividad yo puedo integrar los cuerpos de la corporeidad, incluirlos. En algún momento a ustedes y a sus alumnos puede estar algún cuerpo tomando ser líder. Por ejemplo, en el momento que nosotros perdemos un ser querido, evidentemente nos toma el cuerpo de la tristeza. El cuerpo, si alguien nos lastima con una palabra, con un gesto o con un golpe, nos toma el cuerpo del dolor. ¿Qué significa esto? Que es poroso todos estos cuerpos que están funcionando simultáneamente en mí. Hay momentos en que algunos tienen más peso, digamos que algunos están más fuertes y otros están más suaves, según la situación que estoy viviendo, según la situación como yo la voy sintiendo. ¿Y para qué sirve tener entonces este conocimiento? Bueno, sirve para poder cumplir con el postulado máximo de la educación física, que es poder tener una corporeidad y una motricidad que me permitan estar disponible para cualquier situación en mi vida. Pues muchas gracias a
fin voy a hacer una pequeña ronda de preguntas. Si alguien quiere preguntarle algo, sobre todo preguntas, valdría la pena que levante la mano. Adelante. ¿Podría mencionar nuevamente cuáles son las 5 P's? Se mencionó la epidermis, la ropa, la casa, la acción social, la quinta, ¿cuál era? El planeta. ¿Alguien más, muchachos? Maestro Mario. Adelante, por favor. Hoy en día la sociedad tiene otra corporalidad. Aquí, en este contexto de México, hoy los niños ya no pueden salir a jugar como antes. En las mismas escuelas, algunas están ya, para no ponerlo tan complicado, pero está coartado ya que el niño corra, que el niño haga ciertas actividades que precisamente experimenten su corporalidad. ¿Cómo se le puede hacer con todo este contexto, con todas estas situaciones administrativas y normas que hoy atacan la profesión docente en este nuevo desafío de la corporalidad? Amén de que el niño ya no puede jugar ni siquiera en su casa porque todo el tiempo está frente a un televisor o frente a un aparato, digamos celular, que ya está utilizando su corporalidad de otra forma. Entonces, ¿cómo? Ese para mí sería un desafío. ¿Cómo, como docente de educación física, pudiéramos hacer, no sé si para regresar a esa motricidad de antes, tal vez, o cómo hacer para que estos niños pudieran ocupar su corporalidad y su motricidad de una forma más amplia? Sí, no podemos parar la tecnología. O sea, hay cosas que son así, no podemos volver antes, es imposible. Y sí tiene que haber una adaptación provechosa. Y la adaptación provechosa significa, como docentes, a ver qué posibilidades le estoy mostrando más allá del encierro, quizás, que estamos viendo dentro de un mundo digital. Y también se puede utilizar herramientas del mundo digital, un léxico apropiado que sea familiar, porque desde que nacen están con un celular, porque evidentemente hay unas habilidades, tienen unas habilidades motrices también en función del celular, y una rapidez y una velocidad en función del celular. Entonces, es como que tendríamos lo posible en ofrecerle un abanico de posibilidades, pero no descartar totalmente, incorporar. Cada docente tendrá que ver cómo va a incorporar algo de lo digital en sus clases. No significa que incorporar algo de lo digital es que en la clase de educación física vengan con una computadora o con un celular, sino que a través quizás de una homología con algún juego de rol o con algún personaje, con algún avatar, con alguna incorporarlo. Me resultó interesante justamente en el congreso del que vengo, que se presentó algo que nosotros podríamos llamarlo como los relatos de los juegos motores, que con los chicos más chicos decíamos un cuento motor, y ahora nos movemos como la ranita, nos movemos como esto, como algún cuento motor. Bueno,
de pronto esa significación, este relato que traemos, podemos traer un relato de la actualidad, de los personajes y las situaciones que los niños y los adultos están enfrentados cuando tienen que resolver algo digital. En forma práctica, cada uno va a encontrar su manera, pero sí es poder navegar entre lo tradicional y entre lo novedoso, que no podemos negar, porque a todos los que tenemos cierta edad nos gustaría volver a unas prácticas tradicionales y nos gustaría volver también a un mundo en donde no había todas las preocupaciones ecológicas o de guerras o de inseguridad como tenemos en este momento. Pero ese es nuestro mundo. Entonces, bueno, a ver cómo podemos hacer desde nuestro lugar como para integrar estas cuestiones. Adelante, maestro. Doctora, gracias, buenas tardes, gracias. Primero agradecerle porque usted es la influencia más grande en términos de corporal en toda Latinoamérica, no solamente en México. Llevamos 20 años con la perspectiva desde el 2002 en México. Me gustaría preguntarle después de que usted plantea su tesis de que la corporeidad es un problema no resuelto en la educación física en su primer libro. ¿Usted considera que este problema no resuelto ya se resolvió? Eso como investigador social de prácticas sobre el cuerpo y la corporeidad. Luego, como profesor de educación física de patio, me gustaría que nos diera luz sobre el método. Si entonces el problema teóricamente ya se resolvió en la educación física, tenemos un nuevo reto metodológico, que es cómo integrar esta corporeidad en los patios de México y de toda Latinoamérica. Y luego la última pregunta que me gustaría que me contestara es ¿dónde quedó el cuerpo en la escuela en la modernidad? Porque sabemos que no solamente en México, sino en otros países de Latinoamérica, la educación física tiene la menor carga horaria digamos, en los planes y programas de estudio de educación básica en toda Latinoamérica. Se puede integrar el cuerpo con 2 sesiones o una sesión a la semana de 50. Bueno, tienen un ratito. Voy a ser breve. ¿Por qué considero que después de 20 años de haber dicho que no resolvimos el aprendizaje de la corporeidad, que no lo resolvimos? Porque también en aquel momento, siguiendo el postulado de la UNESCO, que decía que lo único que tienen que hacer los educadores en el mundo es enseñar a ser persona, enseñar a hacer cosas, enseñar a conocer, comprender, interpretar, a conocer. Y por último, miren, 4 cosas sencillas serán. Enseñar a vivir juntos. Ahora hagan un escaneo en ustedes a ver si se está cumpliendo todo eso. No, todavía no lo resolvimos, pero no lo resolvieron los profesores de educación física, los de matemáticas, o sea, todos los docentes que tenían este único objetivo, todavía no lo hemos logrado porque el resultado está a la vista. Así que esa es la primera pregunta. Ya me olvidé de la segunda y la tercera.
El método. Sobre la metodología para... No metodología, el reto. ¿No dijiste reto? Reto, Ah, pero quería que te dé un método. Y no te lo voy a dar el método. Porque si yo te doy un método, entonces ahí sí retrocedemos. Porque entonces nos copiamos. Vamos a hacer todo este método. No, el reto. El reto es ese desafío. Y me permito, como reto, citar el capítulo que escribí para el libro de Intervenciones. Miguel. Intervenciones de la educación física y la educación básica. Bueno, el reto fue que tuve que escribir un capítulo que decía redimensionando la corporeidad. El reto es eso, redimensionar la corporeidad. Y en esa ocasión, a partir de la pandemia, que tuvimos todos que redimensionar nuestra corporeidad para poder dar clases y para poder aprender, que tuvimos que redimensionar los espacios, los tiempos, etc. Bueno, el reto ahora es redimensionar nuestra corporeidad y ver, entonces, a qué le doy identidad y a qué no. Y qué soy capaz, hasta dónde soy capaz de extenderme. Y a veces en el profesor de educación física, el reto es, a ver, voy a probar esto. Tengo un niño que está fuera, que estamos todos jugando y este no quiere jugar y no quiere jugar y no quiere jugar. ¿Qué es lo que intentamos? Integrarlo a como de lugar, traerlo, que haga, porque si de pronto hay alguien que no hace algo, es como un fracaso para nosotros. Entonces no lo tengo que dejar fuera, le voy a dar esta motivación, le voy a dar esta acción, etc. Quizás el reto sea, en algún momento, acercarme y hablar y trabajar con la imagen corporal, porque ese niño tendrá bloqueado su esquema corporal porque hay una imagen corporal muy fuerte quizás muy fuerte emocional, que lo está paralizando. Entonces, llevándolo como ejemplo, muchas veces también un grupo está paralizado porque tiene alguien drogado que murió por una sobredosis. Entonces, quizás la imagen corporal, trabajar en la imagen corporal de ese grupo, forma parte de una dimensión de la corporeidad del maestro y de los alumnos. Lo que sucede es que como de pronto en educación física están ahí todos sentados hablando, mira el director algo y dice, si no hacen nada. Pero después de todo lo que he planteado, ustedes tienen muy claro que una palabra puede construir un mundo o destruir un mundo. Si yo digo, no servís o esto está mal, y ya lo crucifiqué, lo destruí. Si yo entiendo, trato de entender y genero una comprensión, el conocerse a sí mismo, una comprensión de sí mismo y de los demás, estoy trabajando postulados de educación. Entonces, el reto a veces en educación física es, no digo, a ver, no lo entiendan mal, porque la motricidad es fundamental, pero a veces es moverse de otra manera, moverse dentro, mover todos los cuerpos interiores. A veces están trabajando eso. Y la última, esa era la segunda, ¿no? ¿Y la última cuál era? ¿Dónde quedó el cuerpo en la escuela moderna?
Acá, si yo digo, en la escuela moderna no hay cuerpo, estoy diciendo una falacia, porque los cuerpos están. Una corporeidad sin cuerpo, por ejemplo, ¿por qué utilizamos a veces algunos términos? Sí, en un artículo que escribí que digo la corporeidad sin cuerpo del siglo XXI. Y sí, pero lo digo como disparador, porque siempre tenemos todos los cuerpos, siempre hay un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual interactuando. Que sea más mostrado, que sea igual que el cuerpo enseñado. El cuerpo enseñado es, por ejemplo, el cuerpo de la expresión corporal es uno, el cuerpo del deporte es otro, el cuerpo del yoga es otro. Bueno, si nosotros nos vamos a remitir a los cuerpos enseñados, y sí, algunos cuerpos quedaron caducos en la escuela, es verdad, y otros se mutaron en juegos cooperativos, en deporte modificado, algunos fueron mutando, pero el cuerpo siempre está. Dos más, porque se acaba el tiempo. Buenas tardes, profesora, qué gusto que esté aquí compartiendo este espacio. Mi pregunta es la siguiente: ¿de qué manera integrar las corporidades humanas a través del uso positivo del tiempo libre, pero con el convencimiento de los padres de familia? Porque muchas veces en la escuela, por más que nosotros demos, ¿no?, estas herramientas, los padres igual tienen que ver en esta formación del cuerpo, sobre todo del social. Entonces, ¿de qué manera podríamos nosotros seguir nutriendo esta corporidad humana a través de lo que pasa fuera de la escuela? Integrar la familia en la escuela sabemos que es un deseo, un objetivo, no siempre se realiza. Generalmente se puede hacer en algún evento, cuando de pronto vienen algún evento específico, que vienen padres e hijos, y entonces se puede proponer alguna actividad en donde se pueda trabajar en conjunto. También conozco programas que se hacen en sábado y domingo, cuando no está la escuela. Hay localidades, por ejemplo, en una provincia en Argentina, el municipio decidió que iba a subvencionar a los profesores de educación física para que trabajaran sábado y domingo, aquellos que quisieran, en actividades así comunitarias, en actividades familiares y comunitarias, que se iba a abrir la escuela, que iban a también a subvencionar al personal de limpieza. Bueno, una escuela abierta en sábados y domingos con las propuestas de proyectos. Era un proyecto de los profesores de educación. Bueno, me invitaron para darme la llave de la ciudad, porque inspirados en esto habían logrado bajar muchísimo la delincuencia, bajar muchísimo la inseguridad que había en su ciudad y una mayor intimidad familiar, conocimiento familiar y demás. Bueno, ustedes tienen la posibilidad con estos currículos en donde se trabaja por proyecto, tienen la posibilidad de desarrollar proyectos de este tipo y de imaginar proyectos con los demás que puedan dar una solución a los problemas que están detectando. Finalmente pienso que todo lo que oí de cómo se ha construido el currículo de la nueva escuela tiende a una participación de este tipo. Así que bueno, será cuestión de aprovecharlo.
Bueno, el cuerpo espiritual lo podemos pensar en aquello que nos trasciende, que yo más o menos estuve comentando, es en lo que yo creo, en lo que yo tengo fe. El cuerpo espiritual no tiene ninguna evidencia física, no tiene ninguna evidencia científica, pero yo creo que la Pachamama es mi madre. Yo creo que vengo de las estrellas. Yo creo que Dios existe. Yo creo que tengo alma. Yo creo, y así en ese yo creo hay infinidad de creencias. Todas esas creencias que no tienen por qué ser religiones, sino creencias. Aun cuando yo digo, yo no creo en nada, creo en mí. Bueno, sí, no es nada. Creo en mí. Esta gama de creencias lo llamo cuerpo espiritual, que son aquellas creencias con aquello en lo que yo confío. La palabra creer tengo que transformarla en confiar. Y de confiar viene fe. Son aquellas cuestiones en las cuales yo tengo fe. Yo confío en esto. Y ese es mi cuerpo espiritual que existe junto con todo lo demás. Que vuelvo a decirles, no es un parte, cuando digo espiritual quise encontrar una palabra que me gustó, que es de Elizabeth Kubler-Ross, que es una doctora que habla justamente, que hace esta clasificación de los 4 cuerpos y que habla también en sus investigaciones como abordando este tema. Y eso forma parte de la corporeidad de todos, porque todos tienen fe en algo o en alguien, confían y creen en algo o en alguien que forma parte también de sí mismo. Bueno, cuando nació mi primer hija, me preguntan qué opino de los tatuajes. Cuando nació mi primer hija, ni siquiera mujer, Gabriela, no hice los agujeritos porque era una época en que se respetaba el cuerpo físico como viene. Nada de, ni siquiera el agujerito de una. Tengo 3 hijas mujeres, los sostuve durante la niñez y en la adolescencia tienen 1, 2, 10 agujeritos y es una forma también de pertenencia. El tatuaje es una forma de pertenencia. Y tengo un hijo varón que se tatuó en el tobillo a los 14 años y se tapaba para que no supiéramos que se había tatuado como rebeldía y demás. Y también es algo que también valida la sociedad. O sea, en determinado momento, porque nosotros vamos evolucionando, así como la primera diapositiva, en donde del mono pasamos al robot, también las sociedades van evolucionando en sus creencias. Y el tatuaje es una forma social que existe y que necesita expresarse desde tener tatuado un nombre, una sigla, un dibujo, que forma parte de
Ahora, también está en cada uno adoptar o no esto. Así como las sociedades en otro momento condenaron, por ejemplo, el pelo largo, cuando los Beatles salieron con un flequillo, eso parecía el horror más grande del mundo en los hombres. Y después, bueno, no solo el flequillo, sino pelo largo, bueno, todas las cosas son, yo no sé si decirlo modas, son formas de expresión que las sociedades van adoptando. Y está en nosotros, en cada uno, aceptarlo o no. Sí hay algunas cosas que podemos hacerlas en nuestra clase. Por ejemplo, si vienen con su cabello suelto, podemos decir, no, mira, vamos a trabajar, tenés que atarte. Pero con un tatuaje, ¿qué vamos a decir? ¿Le sacaste el tatuaje? No. Hay cosas que ya están instaladas. Entonces, pienso que forma parte también del respeto al otro y que respeto, pero no es lo mismo. O sea, cuando uno se conoce a sí mismo, puede hacer eso, puede decir, bueno, vos podés hacer esto, no lastimás a nadie con eso, porque una cosa es, vos podés hacer lo que quieras, no, tú podés hacer esto, no lastimás a nadie con esto, pero yo no lo considero, y cada cual tiene sus argumentos. Última. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta es acerca de la escuela. En las escuelas modernas, bueno, en México hay algunas escuelas que utilizan el cuerpo escolarizado, donde el niño está militarizado, donde todo el rato está sentado, recibiendo indicaciones. El maestro Sosa nos enseñó que todos necesitamos movimiento. ¿Qué tanto afecta a la corporalidad ser totalmente disciplinado, estar derecho, a hacer tiras, estar sentado, solo poner atención? Bueno, esas son costumbres. Por supuesto, claro que afecta, porque si un niño se siente limitado, si siente como una cárcel el asiento, evidentemente no va a prestar atención. Bueno, vamos a decir, el niño sentado en un pupitre y obligado a esa postura durante 1 hora o más, evidentemente es problema del maestro, el cual tendría que tener en cuenta otras dinámicas. Pero sí, en educación física, el enseñar, ojo, no está mal conocer. Miren, una marcha es así, una marcha militar es de esta manera, pero no, bueno, todos los días vamos a practicar marcha militar, porque todas las posibilidades de la motricidad es bueno conocerlas, y algunos se sentirán más cómodos con un movimiento estructurado y otros se sentirán más cómodos porque así, como acabas de decir, de la marcha, en donde uno dice, ay, qué horror, están marchando así. Pero por ahí, si le decís, pones una música y le decís, bueno, bailen como quieran y todo, y hay quien no se siente cómodo de esa forma. Entonces, si nosotros apuntamos al bienestar, tenemos que proponer la multiplicidad de posibilidades para que cada uno opte por aquellas con las que realmente siente más bienestar. Eso nos pasa a los profesores de educación física, que cuando nos recibimos, ¿qué es lo que enseñamos? Aquello que nos gustó más, que nos dio más bienestar. Es lo que ponemos en primer término generalmente. Entonces, bueno, que sea una gama bien amplia la del bienestar. Esta conferencia yo hice la intención fue hacer un breve homenaje al maestro polaco
que fue uno de los impulsores de esta transformación de la educación física. Y en ese paquete del equipo de trabajo del maestro Las Fuentes, quien apoyó mucho e impulsó esta reforma, fue la maestra Sol Deseano, que está aquí con nosotros, y yo les pido un aplauso para la maestra Sol. Porque ella no estudia educación física, pero se compromete con esta profesión y echa a andar una reforma pues sin precedentes en la historia de nuestra escuela, de nuestra profesión. Claro, el director era el maestro Macario Molina, que está aquí con nosotros. Los jitomatazos se dividieron entre varios, no solo le tocaron a la maestra Sol, al maestro Francisco Deseano o al maestro Macario, sino a muchos otros. Estamos muy agradecidos, Alicia, que estés con nosotros. No me queda más que agradecerles. La maestra Cristina Vela, directora de nuestra escuela, para que le pida un aplauso. Y para decir algo, para terminar este evento. Gracias a todos, buenas tardes. Primeramente quiero agradecerle a todos que hayan permanecido hasta el final porque el calor está fuerte, pero muchas gracias. Y después a un grupo de jóvenes maestros inquietos desde hace 20 años, que siguen inquietos, el maestro Miguel, el maestro Macario, a Carlos Escalante, a Manuel y al doctor Torres, que hicieron posible que la doctora Alicia Grasso estuviera hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a ellos. Y agradecerle infinitamente, maestra Alicia, bienvenida a México, a la Ciudad de México y en especial a la Escuela Superior de Educación Física, que le voy a entregar una constancia que dice: la Secretaría de Educación Pública, a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, otorga la presente constancia a Alicia Grasso por impartir la conferencia El desafío de una nueva corporalidad humana el día 27 de mayo en el Auditorio Lázaro Cárdenas de la Escuela Superior de Educación Física. Muchísimas gracias.